A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes en este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quien les habla. Sobre temas económicos, básicamente hemos estado conversando en las últimas entregas. La última vez que estuvimos con ustedes, conversamos un poco sobre los impactos de la política, del entorno político en la economía, en los indicadores, las implicaciones sobre eso. Y hemos creído conveniente en esta oportunidad un poco entrar un poquito más en detalle del tema político, y para lo cual hemos tenido este momento la grata visita de dos personas que están directamente involucrados en temas políticos bajo distintos ángulos. Por un lado estamos con Martín Pallares, periodista, analista de temas económicos y políticos, y por otro lado tenemos a Fabricio Villamar, ex concejal y actual asambleísta. Creemos que el tema que nos convoca y que en este momento está en discusión en el país es básicamente el asunto político, que como explicamos la vez anterior tiene obviamente implicaciones económicas, pero como dije, creo que es importante darle un poco más de vuelta sobre este asunto, simplemente para darle viada a la conversación, decir algunas reflexiones que al menos en lo particular yo veo. Por un lado, las acciones que se han venido ejecutando por parte del gobierno, del presidente Moreno, en la línea de buscar una suerte de desmarcación, por un lado, del expresidente Correa, pero obviamente con algunas preguntas sin muchas respuestas, algunas de ellas que tienen que ver con la permanencia de funcionarios del gobierno anterior, tanto en el área política cuanto en el área económica, el problema del vicepresidente de la República, el desenlace que este tema pueda tener en un plazo no muy largo, al mismo tiempo la ganancia de apoyo nacional que tiene el presidente Moreno, según las encuestas, cerca del 80% de los ecuatorianos apoya la labor que viene desarrollando, pero obviamente creo que hay bastantes más inquietudes que respuestas, al menos por el momento, y el objetivo de la entrega del día de hoy es precisamente un poco conversar sobre estos asuntos y tratar de entender realmente qué es lo que está ocurriendo y eventualmente qué puede pasar en un futuro cercano. Antes de entregarles un poco la opinión a nuestros invitados, no sé si alguna situación, algún tema adicional quisieras añadir tú, Daniela, igual Rodrigo, para que nos puedan un poquito dar sus impresiones sobre el tema. En esta semana lo más importante ha sido el tema relacionado con el vicepresidente de la República. A mí sí me gustaría que Fabricio, especialmente porque él está en la Asamblea, nos explique cuáles son las connotaciones de lo que implica que la fiscal ya haya elevado este tema a Corte Constitucional y si tiene que pasar por Asamblea o no. ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que debería pasar? Ahí. Rodrigo, ¿tú tienes alguna otra situación? Me preferiría primero escuchar a Fabricio. Sí, me interesa escuchar. A ver, bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación. Creo que al final del día podremos sacar cosas interesantes de esta conversación. El proceso no pasa para Corte Constitucional. Lo que sí está sucediendo es que nosotros habíamos planteado un juicio político. Desde la Fiscalía se ha hecho el llamamiento al vicepresidente de la República para vincularlo en un juicio penal. Pero la ley y la Constitución lo que dicen es que para que se pueda proceder al enjuiciamiento penal del vicepresidente o del presidente de la República, se requiere autorización de las 2/3 partes de la Asamblea. La discusión se va a trabar en los próximos días en si es que esta autorización se la tiene que dar para la etapa de juicio. Recordemos que el Código Integral Penal te plantea cuáles son las etapas del proceso penal.
en donde tienes una parte investigativa, una parte instructiva y luego el juicio, que es la resolución que se tiene que llegar. O tú puedes entender que el juicio es todo el procedimiento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si es que la Asamblea entrara a discutir sobre la autorización antes de la etapa de juicio, durante la etapa de investigación, la Asamblea pudiera dar el aval para que se continúe el proceso, y desde la Fiscalía podrían decir, no hemos encontrado absolutamente nada, entonces cierran el caso y hasta ahí nomás llega el tema del vicepresidente. Eso es, y esta es la gran trampa de los actuales momentos. Si es que en cambio tú entiendes que el proceso de juicio es solamente la tercera etapa del procedimiento penal, entonces solamente en ese momento podríamos nosotros desde la Asamblea dar la autorización. Ahora, ¿por qué esto es importante y qué tiene que ver esto con la economía? Hasta donde yo entiendo, el grave problema que tienes es que la economía es un tema, en su máxima expresión, de confianza. Mientras el presidente de la República tenga una persona que no goza de la confianza ni de él ni de los ecuatorianos, y evidentemente de la gente que podría invertir para generar empleo en este país, el presidente de la República no tiene posibilidades de éxito. Gracias, Fabricio. No sé, Martín, ¿cómo le ves tú el tema? A mí lo que me parece interesante en este nuevo escenario es las definiciones políticas que se ve abocada a adoptar la bancada de Alianza País. Recordemos que a principios de junio, el Consejo de Administración de la Asamblea decidió que las pruebas para juzgar a Glass no eran válidas, no eran legítimas, etc. Y se negó esa posibilidad con votos de Alianza País. En ese momento la situación dentro de la bancada de Alianza País era bastante sólida. Lo que se buscó es proteger a Glass y se negó la posibilidad de un juicio. Me parece que desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, se han escuchado muchos audios, se han presentado algunos indicios. La fiscal Diana Salazar ha presentado un impulso fiscal donde ya se nombran algunas posibles infracciones de Glass, y ahora la pelotita regresa a la cancha de la Asamblea y de la bancada de Alianza País. Entonces ahora yo creo que esa bancada va a tener que tomar definiciones que por un lado la ponen frente a la opinión pública, ¿no es cierto? Ellos tendrán que decidir si están dispuestos a soportar el escarnio público, si se puede llamar de alguna forma, o siguen con su posición de defender a capa y espada a Glass. Pero también por otro lado pueden producirse divisiones dentro de esa bancada, ¿no es cierto? Sabemos que en Carondelet, en el círculo más íntimo del presidente Moreno, existe el interés de que Glass comparezca, de que Glass sea procesado, mientras que en el otro sector del correísmo, en el sector más incondicional, más duro que le llamo yo, comandado por el expresidente Correa, hay el interés de que no se haga esto. Entonces puede producirse una división ahí en ese bloque. Podría producirse una nueva mayoría, si es que hay una decisión en ese bloque que produzca que en ciertos temas la parte que se divide se sume a otros sectores de la oposición dependiendo de los temas, etcétera, y se produzcan mayorías móviles. Entonces me parece que por último, o sea, finalmente el tema de Glass puede obligar a tomar posiciones a la bancada correísta y a definirse cosas en el alto gobierno que no estaban definiéndose del todo. Rodrigo. Sí, yo lo que veo es que hay expectativas todavía en la parte económica, expectativas negativas que se estaban mejorando un poco como consecuencia del cambio en la política del presidente de la República, muy pegado al diálogo, descubriendo aspectos relacionados con la economía
que han generado el serio problema económico que estamos viviendo. Hemos visto como, por ejemplo, se ha aclarado el panorama de lo que ha sucedido con el sector más importante del gobierno en la parte económica, que es el sector petrolero, que es un sector pésimamente mal gestionado y que ha generado problemas muy serios económicos y con una ética que llama muchísimo la atención. Entonces, una fuente de recursos para el Estado, que es el sector petrolero, se ha debilitado tremendamente. Y las expectativas son de que va a necesitar algún tiempo de una buena gestión para que se recobre algo de ese sector, tomando en cuenta que tenemos un problema de que el Ecuador es miembro de la OPEP y no puede adoptar medidas para incrementar la producción. Eso limita que parte de la eficiencia del sector de petróleo genere un crecimiento en la producción que inmediatamente genere un aumento de los recursos del gobierno provenientes del petróleo. Estamos viendo con mucha preocupación lo que sucede con la refinería de Esmeraldas y el serio problema que la refinería de Esmeraldas genera en actividad económica. Entonces ese sector de la economía que es muy importante para el gobierno nos hace ver dificultades que el gobierno va a tener en captar ingresos para financiar el presupuesto del Estado. Creo que hay varios temas que a mi criterio se pueden tal vez analizar. El uno es, al menos como yo lo veo, a mí me parece que en el área política como que el presidente Moreno ha ido a un ritmo distinto que en el área económica. Me parece que ha ido más sintonizado entre el discurso, la declaración y las acciones. Ahí ha tomado algunas decisiones de un plazo relativamente corto que le ha hecho medio alejarse del periodo anterior, con el paréntesis de las personas que siguen ahí, que uno podría colegir, estoy especulando, que tal vez por estrategia no les mueve en un principio para no abrirse muchos frentes, pero yo creo que el frente ya está absolutamente abierto. Creo que la bronca, como se dice, ya se inició hace algún tiempo. Y claro, uno dice, ¿cómo funciona esto? O sea, le pone de asesor o de consejero político al señor Patiño, y el señor Patiño se va a reunir con el expresidente Correa, quien le agrede al actual presidente Moreno. Entonces, claro, ahí uno dice, y el presidente Moreno, ¿por qué no levanta el teléfono y dice, oye, aquí mismo respondes, a mí o al expresidente Correa? Hay cosas que uno no entiende, que yo creería que algún rato se van a terminar por esclarecer. Pero en cambio en el área económica yo veo que los discursos no han sido malos. Ha hablado de la austeridad, defender la dolarización, de la cuestión del gasto. Sin embargo, en las acciones, unas son muy tibias, muy pequeñas, otras poco contradictorias inclusive. Tú no puedes hablar de austeridad y subir el presupuesto para este año respecto al anterior. Entonces, ahí como que no hay mucha síntesis. Y lo de fondo es que el equipo económico es el mismo. Me refiero al mismo del gobierno anterior. Entonces, yo no sé si también ahí por estrategia no le cambia todavía al equipo o pensará mover eso cuando se sienta más seguro del apoyo que va a tener, no solamente afuera, sino sobre todo en la Asamblea Nacional. No sé si eso es lo que está observando el presidente. Nosotros tal vez no tenemos todas las fichas y toda la información necesaria como para poder pensar por qué se hace lo que se hace, pero en lo de fondo es que, creo yo al menos, que está en luna de miel, está en el pico de la cresta de la ola, y si no toma decisiones en un plazo corto, ese 80% casi que se le está respaldando se le puede virar, creo yo, y es más complicado. Es como yo decía el otro día, en una suerte de un penal en tu cancha con todo el estadio a tu favor, minuto 90 pones a patear el penal. Si metes goles del Rey, si fallas el penal, mejor sal corriendo del estadio. Entonces, tienes ese tema, yo creo que está en ese clímax de luna de miel. Y no sé hasta cuándo se puede esperar que tome otro tipo de acción. Verás lo que te digo yo, se ven cosas
que van a diferentes direcciones. Por ejemplo, para la inversión extranjera es clave la situación de expectativas en el país y debe haber influenciado, y tiene una gran influencia, la política exterior del país con Venezuela. Ahí no ha habido ningún cambio, ¿no? Entonces sigue un continuismo en el aspecto de la política exterior del Ecuador. Sigue también, yo creo que todavía sigue, porque han habido muchos argumentos respecto a la apertura del país respecto al mundo. No está muy claro, no está muy claro. Si el Ecuador va a buscar una apertura, prácticamente ha encontrado que el convenio con Europa ha sido extremadamente positivo, aunque ideológicamente ellos no estaban de acuerdo. Y yo no sé, hasta ahora no se ve, no han adoptado políticas para tratar de abrir mercados en los sitios donde realmente el Ecuador debe buscar. Por ejemplo, estamos hablando del área del Pacífico, nada está haciendo de eso. Entonces, en la parte exterior yo veo una política que hay un seguimiento frente a lo anterior. Y eso tiene un impacto negativo en la inversión extranjera. Tú sabes, la inversión extranjera viene al país porque encuentra algún proyecto que no les importa la parte política, por ejemplo, en petróleo. Si encuentran un yacimiento, van y invierten. En la parte de minería ya hay una mayor intervención política de parte del Estado en el desarrollo de la minería. Y ahí sí van a buscar realmente un panorama claro. El sector privado todavía no está con expectativas positivas para generar un crecimiento en inversión y está paralizado. ¿Cuál es tu opinión, Fabricio? A ver, yo creo que el momento para el Ecuador es un momento complejo. Posiblemente estamos demasiado metidos en la discusión del tema de la corrupción para no darnos cuenta de que el problema económico es el problema más grande que tiene el Ecuador. Y del problema económico no vas a salir si es que continúas haciendo exactamente lo mismo que hizo el anterior gobierno durante 10 años y medio. Es decir, no puedes esperar resultados diferentes si es que sigues haciendo exactamente lo mismo que causó los resultados que quieres cambiar. Parte de esto se está procesando en la proforma presupuestaria. Y la proforma presupuestaria tiene dos visiones. La una, el presidente de la República diciéndote que la deuda es más de lo que había dicho el anterior presidente de la República. Y por otro lado, sus funcionarios y sus asambleístas diciendo que no, que lo que decía el anterior presidente tiene razón. En la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que nosotros aprobamos un presupuesto desfinanciado, que va a estar desfinanciado, con valores irreales respecto de recaudaciones. No hay forma de que se recaude la cantidad de plata que la gente del gobierno piensa que se va a recaudar. Sin embargo, si es que dicen que van a recaudar este montón de plata, es para gastar este montón de plata. Sin embargo, si es que recogieran menos y gastan más, el hueco con el que nos quedamos los ecuatorianos es mucho más grande. Al final del día los ecuatorianos tienen que pagar esa deuda. En este momento, si hay un guagua que esté naciendo en la maternidad Isidro Ayora, el guagua antes de que le ponga pañal ya debe $3.500, sin haber llegado a disfrutar ni de las carreteras, ni de las instituciones, ni de las plataformas. Entonces, esa deuda que contrata el Estado es una deuda que la pagan los ciudadanos. Y eso es lo que debería ser el centro de discusión. Plantearle al Estado que no puede endeudarse más allá de lo que los ecuatorianos podemos pagar. Y después tener un control de calidad de en qué nos estamos endeudando y si es que esta deuda tiene sentido para el Ecuador en estas circunstancias. ¿Cómo se puede entender que haya un discurso en una línea y que los actores del gobierno estén en otra? Yo creo que esto que tú hablas, Mauricio, más lo que Fabricio menciona, nos hace ver un gobierno que es muy difícil de entender. No solamente es en lo económico, es en todo. La canciller tiene una posición sobre Venezuela, el presidente hace un comunicado que de alguna forma la desautoriza. El presidente habla de la deuda por encima del límite legal, el ministro de Economía dice que no hay tal. El presidente pide disculpas por las unidades del milenio,
y el ministro de Educación sale apoyándole al expresidente. Da la impresión de que el presidente, si bien está encumbrado en la ola, como tú dices, de popularidad, está solo, o sea, solo entre sus propios funcionarios. Rodeado de parientes con los que no se lleva. Exactamente, rodeado de primos peleados, ¿no? Claro. Y es curiosísimo, yo creo que esto no se ha visto nunca en la historia del país. Hay una falta de sindéresis entre el presidente y sus funcionarios. Claro, estamos, y digo estamos porque hablo en sentido colectivo, estamos encantados con los cambios de estilo, con el nuevo lenguaje, con el nuevo tono, pero mientras tanto ocurren estas cosas que hacen muy difícil entenderle al gobierno, ¿no? Yo no sé si dentro de algún tiempo habrá una crisis de gabinete, una renovación, si es que esta renovación está pendiente de cómo sea el desenlace en el tema de Glass y haya un cambio ahí, pero este encanto por el nuevo estilo yo creo que va a tener un límite si no existe ya ciertas acciones mucho más concretas, ¿no? Claro. Vamos a entrar en una primera pausa, continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Continuamos. Economía en 3D. Con ustedes, estimados amigos de Economía en 3D, con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, contamos en esta oportunidad para hablar sobre temas políticos, la incidencia sobre la economía, con Martín Pallares y con Fabricio Villamar, periodista y asambleísta respectivamente, y estábamos un poco conversando toda esta suerte de falta de sindéresis entre lo que se ve, lo que se hace, entre los miembros y el discurso, entre unas acciones y otras, y tratando de desmenuzar un poco este embrollo. Tal vez para continuar con la conversación, en todo esto cae también esta intención que existe de varios sectores de que se convoque a una consulta popular. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto se dé? ¿Sobre qué línea podría operar esta figura legal, constitucional? ¿Qué opciones se va a dar, no se va a dar? ¿Qué podría constituir esto para el futuro próximo? ¿Y cómo se le ve esto desde el punto de vista de un asambleísta? ¿Qué opinas, Fabricio? La consulta popular viene tomando cuerpo por todos lados. Es algo que lo plantean desde la oposición y es algo que se lo tiene que plantear desde el gobierno. Un gobierno que no tenga posibilidades de manejo ni de los superintendentes ni del fallido Consejo de Participación Ciudadana. Básicamente lo que te dice es que la institucionalidad del Ecuador falló. Si es que el Contralor tenía que controlar que no se roben la plata del Estado, pues más bien el Contralor es el que termina siendo perseguido por la justicia. Si es que el fiscal tenía que ser el representante de la vindicta pública y el fiscal tiene dudas respecto de qué es lo que se hizo, pues también falló la vindicta pública. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana debía representar el control social
y la representación de los ciudadanos también falló, porque para lo que ha servido el Consejo de Participación Ciudadana ha sido como oficina de colocaciones de los agnados y cognados, de los parientes y de los amigos de los altos jerarcas de Alianza País en los altos cargos del Estado. Te dice que toda la institucionalidad falló. ¿Cuál es la salida? Tienes que ir a una reforma de la Constitución. ¿Qué caminos tienes para la reforma de la Constitución? Tú puedes mandarte una asamblea constituyente, lo cual le sometería al Ecuador en un proceso de nuevas elecciones y de un proceso de reforma constitucional muy largo, que es imposible de manejar en estos tiempos. La segunda posibilidad, evidentemente, es una reforma desde la asamblea, lo cual es improbable porque la mayoría de la asamblea es de Alianza País. Y la última posibilidad es que sea el mismo presidente de la República el que convoque. Ahora bien, yo como asambleísta de oposición te digo, podríamos definir dos tipos de asambleístas: los que estamos peleando contra los casos de corrupción y los que están defendiendo a los metidos en los casos de corrupción. Y en este proceso nos encontramos con la necesidad de la reforma institucional. Si es que la oposición no se plantea también que esta reforma institucional tiene que topar algunos temas, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la reelección indefinida? ¿Será de devolverle competencias a la Contraloría? Porque ahora queda claro para qué en la reforma del 2015 le quitaron competencias a la Contraloría. ¿Será de devolverle competencias a los municipios para que vuelvan a construir escuelas y hospitales? ¿O eso se queda mismo el gobierno central? ¿Será de hablar de la reelección indefinida? En definitiva, hay varios temas sobre los que se puede tratar. Un tema que yo creo que es muy importante para ustedes y es... ¿la comunicación es o no es un servicio público? Porque eso es parte de lo que se hizo en la reforma constitucional del 3 de diciembre del 2015. Todo eso debería entrar en una consulta para proceder a una reforma institucional votada por los ecuatorianos, sin dejar de lado incluso la posibilidad de que, si es que persiste el bloqueo de la gente de Alianza País en el juicio político o penal al vicepresidente, se consulte a los ecuatorianos si es que le disponen a la Asamblea el enjuiciamiento y destitución del vicepresidente. ¿Cuál sería el timing entre la convocatoria, la consulta y el tema del vicepresidente? ¿Que primero se defina lo que va a pasar con el vicepresidente para de ahí convocar a la consulta? ¿O cómo operan los tiempos aquí? Es que estamos nosotros en manos de la justicia y no sabemos en manos de quién está la justicia. O sea, a mí me parece que no tenemos claridad de a quién responde el fiscal. Normalmente debería responder a la justicia. Pero para este punto, lo que los ecuatorianos saben de los casos de corrupción, no lo saben porque los presentó el fiscal. Es decir, no fue el fiscal el que les dijo, vean, hay estas grabaciones, hay estas traducciones, hay estas filmaciones de los casos de corrupción. No lo sabemos por el fiscal ecuatoriano. Lo sabemos porque lo transparentan periodistas y lo transparentan los aparatos judiciales de Brasil, de Panamá, de los Estados Unidos, de España o de República Dominicana. En tal sentido, si hay algún funcionario que hace el ridículo, es precisamente el fiscal, porque la información que nosotros tenemos no viene desde la Fiscalía ecuatoriana. Daniela. En ese escenario, la consulta, por ejemplo, si es que el presidente le llama consulta, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Puede demorarse 2 meses, 1 mes? Para hacer las reformas, o sea, ¿cuál es el tiempo que eso amerita? El que establezca en su momento el Consejo Nacional Electoral. Pero hay que, en primer lugar, es decir, pongamos las cosas en orden. Lo primero es saber que el país necesita una reforma institucional. Lo segundo es que lo mejor que nos puede pasar es que esta reforma institucional sea una reforma acordada y no impuesta solamente desde la presidencia o lanzada directamente desde la Asamblea, sino que te permita llegar a un gran acuerdo como país de cuáles son las cosas que hay que reformar. Lo tercero es poder superar el escollo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 9 miembros, los 9 elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, de 5 miembros, los 5 representantes de Alianza País. Entonces, tenemos que superar ese escollo y hay que ir a una consulta para que todo el Ecuador se ponga de acuerdo en cómo vamos a reformar esto. Martín, ¿tú crees que haya posibilidad de que se arme una nueva mayoría en la Asamblea con esa parte fraccionada de Alianza País versus en conjunción con el resto de partidos de la ex oposición? Porque ya no sé si es oposición o no al actual gobierno. Veo que todo el mundo le quiere apoyar al presidente de la República. Yo creo que esa posibilidad está abierta. Yo creo que es una posibilidad real. Me parece que es una posibilidad de la que depende el futuro del gobierno de Lenín Moreno. Si no se logra estructurar una mayoría que
deje de ser obsecuente con las órdenes del expresidente Correa y su círculo, me parece que este gobierno no tiene futuro. Fabricio acaba de hacer una descripción del problema institucional de este país y a mí se me viene la imagen de un perro tratando de morderse la cola, ¿no? Es tan absurdo, es tan inverosímil el escenario, ¿no? Que todas las instituciones que él ha mencionado terminan siendo parte de la institucionalidad antigua y dependen de quienes estuvieron en el poder hasta el 24 de mayo. Entonces es bastante demente lo que estamos viviendo, es una cosa increíble. Si no se llega a hacer un corte de eso, yo no sé este país cómo va a poder retomar una normalidad democrática. Es realmente preocupante, ¿no? Yo creo que el único capital político que tiene el presidente Moreno es la opinión pública. Y yo creo que esa opinión pública es la única capaz de torcer las cosas, de romper, de quebrar, de crear puntos de inflexión donde podamos ver que ese perro deje de tratar de morderse la cola y llegue a hacer algo, ¿no? Yo creo que sí, creo que, volviendo a tu pregunta, es una posibilidad cierta la de que se cree una nueva mayoría, y si no estuviéramos hablando de esa posibilidad, yo no sé cuál sería el futuro del gobierno de Lenín Moreno. Podría haber un colapso de aquí en unos 6 meses, si a eso le sumamos los problemas económicos que evidentemente están represados, ¿no? Esto podría terminar siendo un amasijo siniestro y terrible. Claro, Rodrigo. Mira, lo que sucede en la parte política y en la parte económica es igual. Hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida de política económica. La única ha sido la adoptada recientemente por el BIES, de aumentar el monto del préstamo máximo para los préstamos para la vivienda, para la construcción, subir de 150 a 200 mil, pero no hay ninguna medida. Y estamos discutiendo qué es lo que forma parte de la deuda. Lo importante en el presupuesto se va a ver cuánto se está destinando para el pago de intereses y de amortización. Eso que se va a poner el pago de intereses y de amortización, lo que se debe es por qué se está poniendo esa cantidad y a qué rubros se están pagando de intereses y de capital. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mira, acaba de pagar una cantidad de más de $2,000 millones al Banco Central, una deuda que tenía el gobierno al Banco Central, entregándole el capital de las instituciones financieras públicas. Ahora el dueño de la Corporación Financiera Nacional es del Banco Central, el dueño del Banco de Ecuador es del Banco Central, el dueño del CONAFIS es del Banco Central. Le entregó todo el capital de esas instituciones y así le pagó. O sea, no hay una salida del presupuesto. Va a haber en el presupuesto, va a constar dentro de los intereses, dentro de la amortización, el pago al Seguro Social. ¿Va a constar o no va a constar? Es muy importante que en el Congreso analicen estos aspectos que son mucho más importantes que analizar cuál es el porcentaje de deuda, porque ellos están manejando esto sin ninguna importancia desde el punto de vista económico práctico, diría, que no van los créditos de corto plazo, que no van los créditos que son entre instituciones del sector público. Eso no interesa, lo que interesa es en el presupuesto del Estado, cuánto se está incluyendo para pago de intereses, cuánto para el pago de amortizaciones, y si analizar si va a haber un déficit fiscal y cómo se va a financiar ese déficit fiscal, con más endeudamiento cuando el país ya está extremadamente endeudado. Lo lógico desde todo punto de vista es que el gobierno adopte una política financiera, fiscal, totalmente diferente a la que tenía con el presidente
en el anterior gobierno, que hubo un gasto excesivo y que hubo una corrupción increíble, porque es parte del gasto la corrupción. Entonces aquí hay que bajar la corrupción, demostrando prácticamente que están adoptando políticas para bajar la corrupción. Ahora, y lo del vicepresidente es clave. ¿En dónde? ¿En qué país es que el tío no tiene nada que ver con el sobrino? Bueno, hay algunos temas ahí, obviamente que yo al menos trato de entender y de descifrar, pero por decirte, hoy día leí una declaración del vicepresidente Glass diciendo que él no va a renunciar, que es el binomio el que fue electo y que si él se va el presidente también. Lo cual a mí me preocupa de que vayan a generar una suerte de fuerza y de presión política los más cercanos, más radicales defensores del correísmo, para un poco presionar a que se haga alguna cosa rara de buscar sacar a los dos. Esa posibilidad tampoco está fuera de las alternativas que se pueden presentar. No sé, Fabricio, ¿cómo tú ves eso? Yo veo eso como un tiro en el pie, es decir, el vicepresidente está juzgado y está caído para el 80 y pico % de los ecuatorianos. Como alguien decía, está muerto, pero el sepelio no tenemos la fecha. Exactamente. O sea, es un muerto viviente, no es un zombie en la vicepresidencia. Un cadáver insepulto. Nosotros lo que decíamos es que termina siendo un vicepresidente sin funciones y sin vergüenza. Porque para este caso, el señor hace rato debía haberse ido. Es decir, si te eligieron vicepresidente para hacer lo que te encargue el presidente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y el presidente de la República, todas las atribuciones que le dio, se las quita, no hay forma de que el presidente dé paso atrás. En el momento en que el presidente dé paso atrás y le devuelve más que sea una de las funciones, es un presidente que se quedó sin palabra y se quedó sin respaldo. No tiene forma de solucionarse este problema más allá de que estén calculando una crisis en la cual se force a la salida del presidente para que pueda asumir o el vicepresidente o la gente del entorno del anterior presidente de la República. Y es evidente que en este momento la popularidad alcanzada por Lenín Moreno, que no tiene parangón, es decir, es un personaje que está creciendo sumamente rápido y no por haber tomado decisiones políticas. O sea, queda claro que durante este periodo no se ha generado un acto político, un acto normativo que permita la generación de más empleo, por ejemplo, o que permita una mejora en la recaudación, o que permita un desahogo del sector productivo, o que permita, qué sé yo, mejorar las relaciones internacionales para poder vender mejor nuestros productos. Eso no está sucediendo. Y por otra parte, la Asamblea tampoco está produciendo. La Asamblea se dedica a sacar resoluciones y acuerdos internacionales. Entonces, a la vuelta de 100 días, tú tienes una república que no funciona, pero con un presidente que cae bien. Ahora, esto es insostenible en el tiempo. Claro. Si es que desde la presidencia de la República tú no haces que las cosas sean buenas para los ecuatorianos en el corto plazo, en muy poco tiempo se va a encontrar con la realidad económica. Y la realidad económica es que está vendido el petróleo de los próximos 2 presidentes de la República. No tienes capacidad de recaudación porque la gente ya no puede vender, porque la gente ya no puede comprar. Y no tienes empleo. El año anterior se perdieron 347,000 empleos y se bajó la calidad de un montón de empleos más. Ese es el verdadero problema económico del Ecuador y esto se lo va a comenzar a sentir en los próximos meses. Yo estaba con la idea que a veces la fuerza de las circunstancias te obligan a hacer cosas que tú conscientemente a veces no quieres. No los hubieras querido hacer. El gobierno anterior, recordemos, cuando se inició, habló muy mal de los acuerdos de comercio, terminó firmando, aunque sea a la fuerza, un acuerdo de comercio. Habló muy mal del tema de los bonos global, terminó emitiendo papeles en peores condiciones. Habló mal de los multilaterales, terminó accediendo a recursos de los multilaterales. Y del tema de privatizaciones ni se diga, y terminó haciendo operaciones como las que hizo. Entonces se vio forzado a las circunstancias. Hago esta referencia para simplemente decir que la situación económica es lo suficientemente grave como para obligarle, así no quiera, a hacer ciertas cosas, o al menos definir ciertas políticas que vayan
en una línea distinta al gobierno anterior. No sé si este es un voto de fe de mi parte, pero creería yo que va a ir. Pero lo que sí me preocupa es que el equipo económico que está ahí no es el que él necesita. Sigue siendo el mismo del anterior. Claro, y tú por más de que le pongas una pistola en la cabeza, la gente no hace bien las cosas cuando te obligan y tú no crees que las cosas son así. Uno tiene que creer cómo se hacen las cosas para hacerlas bien. Y eso a mí sí me preocupa. ¿Por qué se ha demorado y por qué no cambia? No sé. Será porque está esperando más tiempo, hasta dónde, pero se siguen acumulando los problemas. Bueno, vamos a continuar discutiendo esto en una tercera parte del programa. Entramos en una segunda pausa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Continuamos. Economía en 3D. Economía en 3D con Daniela Olea, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, conversando sobre temas políticos, las implicaciones económicas. Para el efecto nos acompaña en esta oportunidad Martín Pallares, periodista, Fabricio Villamar, asambleísta. Estábamos un poco conversando sobre la situación, todo el andamiaje que está detrás de lo que se observa día a día. Todos los días estamos escuchando nuevos problemas, nuevas situaciones que se presentan. Y claro, sobre esa base es muy complicado predecir qué pueda pasar. Tal vez yo indicar algo que estaba por nombrar, que me parece relevante. Se acaba de enviar el ajuste de presupuesto para el año 2017 a la Asamblea. Para serles bien franco, no va a tener mucha implicación real ese presupuesto. Estamos terminando el mes de agosto. El presupuesto está corrido. Los ajustes que se vayan a dar van a actuar sobre un periodo muy corto. En septiembre ya tiene que llegar el envío de la proforma para el próximo año, para el 2018. Y además no veo todavía, al menos como yo percibo las cosas, la convicción política para hacer ciertos cambios de fondo que van a impedir que se tomen decisiones sobre el tema presupuestario. Pero de todas maneras, dicho esto, tal como se envió la proforma hasta donde yo lo veo, y ahí quería escuchar la opinión de ustedes, uno es que hablan de un ingreso tributario de 14.760 millones de dólares. Eso está en función del crecimiento de la economía previsto por el gobierno. Yo no sé si va a haber crecimiento, yo creo que vamos a tener o estancamiento o va a mantenerse la recesión. Le veo más probable ese escenario, en cuyo caso tú no vas a poder recaudar lo que está puesto ahí. Aparte de que el IVA ya te rige una parte del año en el 14, el resto está con 12, el tema de las salvaguardias, entre otras decisiones o situaciones que impactan. Y algo que está todo esto para Martín, que estaba pensando. Me enteré, esto ya es más un chisme que otra cosa, que el escenario pasivo que habló el ministro, que supuestamente es el escenario del presupuesto enviado, no es tan pasivo, que sí piensan tomar ciertas decisiones y por eso es que tienen más ingresos de los que uno presume que van a ver. ¿Tú políticamente le ves que puedan jugárselas con el equipo actual, con la coyuntura actual, decisiones un poco más radicales? A ver, yo creo que no es descabellado pensar que muchas de las acciones tomadas por el gobierno
entre esas del acercamiento con los medios de comunicación, la bajada de tono de la agresividad, etcétera, se deba a la necesidad de tener un entorno más amigable para tomar ciertas decisiones. No me parece loco pensar que eso estuvo diseñado de alguna forma para poder tomar ese tipo de decisiones. Me parece que sería una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Bajar las tensiones y porque no veo ninguna posibilidad, no veo que exista imaginación en el gobierno para tener fuentes de ingreso distintas a más impuestos o ajustes. No veo por dónde. No veo que haya decisión política o voluntad política para cortar el tamaño del Estado, por ejemplo. Todo lo contrario. Entonces, no me sorprendería lo que tú dices, Mauricio, que nos madruguen con un impuestazo. Con un impuestazo. No me sorprendería lo más mínimo. ¿Cómo le ves tú, Daniel? Uno de los temas que se hablaba es que justamente Moreno buscaba ampliar su base para poder tomar acciones desde la parte económica. Es difícil pensar que se puede cambiar con el mismo equipo, a menos de que haya efectivamente un cambio de equipo y que efectivamente vaya a haber estos cambios que tú dices. Pero lo que sería es que Moreno tenía un plan muy bien trazado. Estamos hablando de una persona que está tomando las decisiones adecuadas para tomar una acción tan drástica así. Es tan frío y calculador a ese punto. A mí eso me llama la atención. Yo no sé si estamos hablando de algo así. Yo escuché también que se pensaba tener cambios en temas tributarios para hacer incrementos, pero yo no sé si sea el momento político. No creo que la gente esté dispuesta. Y no creo que la gente quiera pagar más impuestos con una sensación de corrupción tan generalizada. Porque inclusive se ha leído editoriales donde te dicen, ¿por qué pagamos impuestos para que los otros se los roben? O para pagar que se vayan de viaje a tal lado, o para que se compren estas cosas, o para que nos roben de tal manera. O sea, eso si no soluciona lo uno, no veo cómo puede pasar lo otro también. Ahora, mira, lo que tú ves lastimosamente el país está pésimamente mal administrado, mal gestionado. Subió el presidente argentino, inmediatamente tomaron medidas, sean del lado que sean, positivas o negativas, pero inmediatamente tomaron medidas. Tú ves Perú, sube el presidente de la República, inmediatamente en el primer mes toman medidas. Nosotros ya estamos de algún tiempo y no hay una sola medida, El sector, los sectores, los gremios, todos han señalado de que se debe hacer algo para parar la contracción en la contracción del sector de la construcción. 7 trimestres seguidos de contracción económica de un sector importantísimo en empleo, un sector importantísimo en la actividad económica, tiene un porcentaje muy alto del PIB y tiene efectos indirectos. Quizá el sector con mayores efectos indirectos es el sector de la construcción en la actividad económica. Y hasta ahora no hacen nada. Y todavía, mira, cuando se señaló el problema de la construcción, comenzó a decaer el sector de la construcción, a generar un crecimiento negativo, solamente por la declaración del presidente de la República de que iba a adoptar una norma que modifique la plusvalía y las herencias. Eso ya generó una caída. Después adoptó la medida y ha continuado generando una caída en ese sector. Si todavía no se hace nada, no ha habido en el sector público alguien que diga, tenemos que modificar eso y tenemos que cambiar para que se modifique la actividad económica de la construcción. Si no ha habido nada, es una falta total de gestión de parte del gobierno. Y más están preocupados en las medidas que esta medida que fue negativa para la actividad económica, para el sector de la construcción,
dicen, tenemos que mantener el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el que hizo bajar la actividad económica y la construcción. Entonces quieren modificar. Si tú cambias el impuesto en porcentaje, pero no modificas el discurso que tiene que ver con el espíritu de la ley, esto no va a tener un impacto positivo en la construcción, porque el sector de la construcción se mueve en base a confianza, y está demostrado que se mueve en base a confianza por lo que ha sucedido. Entonces, a pesar de que eliminen, deroguen esa ley, no va a tener un efecto inmediatamente en el sector de la construcción, porque tiene que modificar primero las expectativas. Entonces hay un problema muy serio. Yo digo, en ese sector lo único que se ha hecho, y no solamente en ese sector, en la actividad económica, lo único que se ha hecho es aumentar el cupo de los préstamos del BIES para la construcción. No hay nada más. No hay ninguna medida. No hay medida de bajar las tasas de interés. No hay medidas que tengan que ver con el encaje. En la parte monetaria no hay nada. La única medida fue ese golpe tremendo de pagarle al Banco Central con las acciones de los bancos, de las instituciones financieras. Mira, ¿en qué país del mundo se puede hacer eso? El Banco Central reciba como parte de pago esto. Por eso, por cierto, debería ser investigado, porque tú estás entregándole deuda al Banco Central con acciones de entidades públicas que tú no puedes liquidar. Pero deuda que no es deuda de acuerdo con ellos. Claro, que no está incluido dentro de la deuda. Lo que quiero decir es que le entregas un papel llamado acción de la CFN y del Banco del Pacífico y algo más. Y lo obvio sería que eso tú puedas convertir en efectivo, porque claro, lo que le pediste al Banco Central fue plata. Y no le estás pagando con plata, le estás pagando entregándole un papel que no se va a liquidar. Ahora, Mauricio, verás. Entonces, para el patrimonio central le has generado un debilitamiento terrible. Y ponte a pensar de esto que no se ha hablado. Estás dando 1 a 1 una acción de la Corporación Financiera Nacional por $1 menos de deuda. $1 de la acción del Banco Ecuador por $1 de deuda. En este momento, las acciones del Banco Pichincha valen 50 centavos. Así es. Las acciones del Banco Guayaquil valen menos de 50 centavos. ¿Serán esas acciones de un valor mayor, los de la Corporación Financiera o del Banco Ecuador? Entonces ahí hay terribles problemas. Un abogado te puede dar la figura de peculado con una situación. Totalmente. Con una situación de esa naturaleza. ¿Cómo puedes vender esas acciones? A nada, ¿quién te va a comprar? Entonces, pero además, como Estado, ¿por qué te interesaría vender el Banco del Estado o la Corporación Financiera Nacional cuando su objeto social es diferente? Pues? Porque estas deberían ser instituciones sin fin de lucro. Por lo tanto, no son bancos que sean rentables. ¿Me explico? Claro. Entonces, le entregas estas instituciones al Banco Central al precio que quieras, y evidentemente es posible que sea un precio inflado en donde la determinación del valor la establece el mismo Estado para pagarle una deuda a una institución del Estado en donde ya perdiste patrimonio, que el patrimonio era plata en efectivo, y aceptas papeles, un banco que no lo puedes realizar, es decir, no lo puedes vender el día de mañana, porque sería una barbaridad que tú vendas un banco que está dedicado a generar crédito para otras actividades, no es un banco comercial. La venta es para el en la práctica, lo que hiciste fue ampliar el número de trabajadores en una institución general sin pagar la plata que te tomaste para satisfacer una línea de política pública que evidentemente no funcionó. Bueno, estimados amigos, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Hemos tratado de un poco analizar la situación económica, política, lo que está ocurriendo en el país en estos días. Todos los días pasa algo. Muy difícil anticipar. Lo que creo que nos debe llevar a tener alguna conclusión de esta conversación es que el tiempo es básico y las cosas no pueden dejarse para plazos largos. El país está ávido de que el tema de la transparencia para el asunto corrupción ya se lo conozca y que ya se conozca también el programa económico integral del gobierno, así que esperemos que esto se dé lo antes posible. Agradecemos su confianza, su atención en este programa Economía en 3D y estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.